Hoy estamos en una segunda etapa de los ejercicios, que es lo que se llama, cuando San se lo ponía segunda semana, considerando que los ejercicios que él daba era un mes. Y es una etapa de, podríamos decir, vida iluminativa. La primera etapa es de purificación, de rechazo a los pecados, de confesión, todo eso. Y la segunda etapa es conocer el camino, conocer a Jesús. Y por eso la petición fundamental de ahora en adelante va a ser: Señor, dame un conocimiento íntimo del Señor, que por mí está, que Dios nace, por mí sale a predicar, por mí padece y por mí resucita. El Señor realmente se da para la salvación nuestra. Y Dios no nos mira simplemente así como una muchedumbre, sino con una visión de cada uno. Uno podría decir, bueno, somos tantos y cómo puede Dios, pero Dios es infinito y por eso puede estar infinitamente presente para cada uno y puede en esa presencia amar con su amor infinito y su misericordia infinita a cada uno de nosotros. Ese amor se concreta, por supuesto, de una manera limitada, ya que nosotros no podemos recibir infinitud, sino limitación. Entonces, pidamos al Señor esa gracia de un conocimiento íntimo del Señor, que por mí se hace hombre y por mí me da ejemplo y por mí muere y resucita. Vamos a pedir esto con el alma de Cristo. Nombre del Padre, del Hijo. Esta primera meditación, que como principio y fundamento de esta etapa y de todas las etapas posteriores, es el llamado de Cristo. Desde luego en el Evangelio vemos que Cristo llamó y fue llamando a distintos apóstoles, a distintos discípulos, mejor dicho, y una primera llamada fue en la pesca milagrosa. Recordemos esto, es Lucas 5, 1 a 11. Jesús llega ahí al borde del lago y es mucha la muchedumbre, entonces para tomar cierta distancia para poder predicar, él pide permiso para embarcarse en una barca que es de Pedro y de Andrés. Y en otra barca junto estaba Santiago y Juan, pescadores. Y Jesús predica y después de terminar, él dice, bueno, ahora más adentro, un poco más adentro, y ahí dice, bueno, eche la red. Y Pedro, bueno, pone su objeción como pescador, como que conocía bien dónde estaban los peces, habían estado pescando toda la noche y ciertamente los peces se habían ido por el otro lado del lago. De modo que era inútil, pero en tu nombre echaré la red, en tu nombre. Y entonces las cosas hemos de mirar no solamente
las palabras exteriores, sino también, bueno, él sintió interiormente que sí, bueno, la gracia de Dios. Y echa la red y se produce esa pesca milagrosa, y después él queda como, diría, confundido. Ha estado ahí, admitió en su barca a un hombre, un profeta, un hombre extraordinario, alguien que puede hacer esta clase de milagros. Y entonces le dice Jesús, apártate de mí que soy hombre pecador. Y Jesús le dice, no, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces Pedro con Andrés dejan su barca, Santiago y Juan también dejan la barca con su padre Zebedeo y siguen a Jesús. Ese es un llamado. Otro llamado lo tenemos cuando él entra en la oficina de un publicano ateo y le dice, sígueme. Y ese publicano probablemente se había enterado de cómo era Jesús, más o menos. Los publicanos eran oficiales, empleados públicos, y por lo tanto la aparición de un profeta que reunía multitudes le había llamado la atención. Que no fuera esto otro de estos revolucionarios que llevarían a una revuelta contra Roma y después vendrían las legiones allá de Siria y aplastarían todo esto y sería peor para también el negocio de los publicanos. Pero Jesús entra en su oficina y le dice, sígueme. Y él siente inmediatamente una alegría, un gozo tan grande que organiza una comida con sus colegas y un gran banquete. En Marcos 2, 13 a 17. Esos son todavía discípulos, otros se habían añadido voluntariamente por indicación de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, de modo que ya se habría formado un grupo, pongámosle, de unos 15, 20 discípulos. Discípulo significa el que es capaz de aprender. Y el discípulo es el que sigue a un maestro para aprender y sigue voluntariamente al maestro. Pero ahora se va a producir una nueva etapa. Jesús pasa una noche entera en oración, dice San Lucas. De la mañanita siguiente, él baja del cerro, del monte, a un lugar donde habían pasado la noche los discípulos, y de esos discípulos él nombra a 12, de modo que es un grupo especial, y los llama apóstoles. Apóstol significa el que es enviado desde el que envía, apóstol, enviado desde acá. Y dice Marcos que esos apóstoles los hizo 12. Marcos 3, 13 a 15. Los hizo 12. Y
Y 12, ¿por qué los hizo 12? Porque iban a representar el nuevo pueblo de Israel. Y 12 también eran las piedras con que se formaba el altar de los sacrificios. Es decir, 12 para los judíos era un número perfecto y además tenía esa relación con las 12 tribus de Israel. De modo que estos 12 apóstoles van a ser los fundamentos del nuevo pueblo de Dios. Y estos 12, dice San Marcos, los eligió para enviarlos. Pero antes de eso, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. De modo que antes de ser enviados tienen que estar con él. Y por eso ellos van a poder ser testigos. San Pedro después le dirá a Cornelio, Jesús apareció, resucitó y apareció no a todo el mundo, sino a unos pocos, a los testigos, a los que podíamos nosotros atestiguar. De modo que la ventaja es que el apóstol no va a ser el que ha estudiado en libros, el que ha oído de otros, sino el que ha tenido contacto con el Señor y por lo tanto puede hablar como a testigo, con una convicción especial. Sabe lo que está predicando por experiencia propia. Y el envío es más tarde, se puede tomar Mateo 28, 18 a 20, en que Jesús resucitado dice, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, en virtud de esa potestad, vayan y prediquen a todas las naciones, comunicándoles todo lo que yo les he dicho, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es como la coronación de toda la obra de Jesús, cuando después resucitado puede enviar apóstoles. Lo que nos interesa en este momento es ese llamado y esa disponibilidad de estos recién nombrados apóstoles para estar con él y lo van a acompañar, y a veces de mala gana o con temor, porque cuando Jesús sube a Jerusalén ya al final de su ministerio, ellos suben con temor. Saben que Jesús está entrando en territorio enemigo y tienen temor de lo que puede suceder a Jesús y a ellos. Ahora, este mismo llamado que Jesús hace a los apóstoles, lo hace a cada persona que lo sigue. Venid a mí, que soy manso y humilde corazón. Yo soy el único camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que este llamado es un llamado también personal a todo cristiano. Si queremos entrar por el camino de salvación, hemos de responder a ese llamado. ¿Y qué significa seguir a Jesús?
Ese es el punto. En esto Jesús tiene varios textos. Mateo 8, 34, 35. Marcos 8, 34, 35. Y este texto está también en San Mateo, está en Lucas y está en Juan. Cuando Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y Juan dirá, el grano de trigo tiene que morir para producir fruto. De modo que también, ¿qué saca el hombre con ganar todo el mundo si va a perder su alma? Jesús nos llama para entrar por su camino. Nadie llega al Padre sino por mí. De modo que es un camino de salvación propia y un camino también de apostolado, de seguir a Jesús en dar a otros lo que uno ha recibido. Ahora, este seguimiento de Jesús, muchas veces las personas no entienden bien qué es seguir a Jesús. Y por eso vamos a tratar este punto con este texto, Marcos 8. El que quiera seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Significa no seguir los propios gustos o disgustos, sino seguir el camino de Jesús. Si queremos seguir a Jesús, no podemos desviarnos hacia otras cosas, otros caminos. Y por eso, seguir a Jesús es algo, yo diría, totalitario, en el sentido de, bueno, o seguimos a Jesús o estamos con medios, con otras componentes que no son el seguimiento de Jesús. Esto se ilustra con unos círculos que muestran diversas maneras de entender el seguimiento de Jesús. Hay personas, cristianos, en fin, que dicen, bueno, si esta es mi vida, yo estoy en el centro de esta vida, yo soy el dueño de mi tiempo, de mis bienes, de mi salud, de todo esto. Y Cristo es algo que nombro, pero que está realmente fuera. Este es un egocentrismo. Hay muchos cristianos que, bueno, de palabra siguen al Señor, pero de hecho Jesús no está dentro, sino que Jesús es algo así exterior. Una misa domingo, alguna cosita así fuera, y la vida es una vida de egocentrismo. Yo soy dueño de todo y yo determino lo que doy al Señor y lo que no doy al Señor. Eso es egocentrismo. Y es un egocentrismo total. Otro es el cristiano que da muchas cosas al Señor, pero sigue siendo el dueño, yo, y da al Señor los sacramentos, cumple con la misa el domingo, los sacramentos, cumple con los mandamientos, más o menos, cumple con una cuota de la iglesia, 1%, manda a sus hijos al colegio católico, es amigo y colaborador del párroco, y en fin, da una cuota al hogar de Cristo. Bien. Entonces esa persona da mucho,
pero no se da. Es una persona que queda siempre dentro de su egocentrismo. Dice, doy todo esto al Señor y lo demás es mío. Lo demás es mío. Y le parece que ha cumplido por los mandamientos, por los sacramentos y por estas otras regalos. Y el seguir a Cristo no es dar cosas al Señor, sino darse. Y por eso el seguir a Cristo es que Él sea el centro y que yo esté a su disposición. Él me ha de indicar qué es lo que quiere de mí. En los ejercicios San Ignacio, precisamente ese es el punto de esta semana. Señor, ¿qué queréis de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? No lo que yo quiero, sino lo que tú. Y por eso dice Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa no negarse por negarse, sino renunciar a caminos propios, renunciar a la autonomía, preguntar qué es lo que quiere el Señor de mí. Eso es seguir. Lo otro es, diríamos, no seguir, sino que estar con condiciones, voy a seguir hasta tal punto, en fin. Seguir significa realmente algo, hacer de nuestra vida un seguimiento de Él. Y esto lo explica San Pablo cuando dice en Romanos 14, 7, 9, dice lo siguiente. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. De modo que en Cristo, como vimos, se me ha dado toda potestad, toda potestad. Jesús, con su muerte y resurrección, es constituido Rey, pero Rey completo, se me ha dado toda potestad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros pertenecemos al Señor si queremos entrar en sus caminos y salvarnos. Si queremos, diríamos, andar por nuestros caminos, entonces estamos saliendo de su reino. Y entonces Jesús dice, ¿dónde es Señor? Aquí es Señor, pero aquí aunque yo le dé muchas cosas, yo sigo siendo el Señor. De modo que para esto Cristo vino y nació y murió y resucitó para ser Señor, y solamente Señor ahí. Después, en otro texto, 1 Corintios 22, 1 Corintios 3, 22, 23.
San Pablo dice, en el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. De modo que nosotros somos de Cristo, y si somos de Cristo, Él es el que ha de dirigir, y nosotros renunciamos a separarnos de Él, a buscar nuestros caminos, porque somos de Cristo y Cristo es de Dios. Esta misma graduación nos indica que hemos de ser de Cristo como Cristo siempre ha sido de Dios. Esta misma entrega de Jesús, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, ese es el camino, y nosotros hemos de decir lo mismo, Señor, no mi voluntad sino la tuya. Ejemplo de esto tenemos en la Santísima Virgen, Lucas 1:38, en que ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Se pone a entera disposición. Sabe por la profecía que el Mesías va a sufrir, y de modo que, pero ella está dispuesta a todo lo que mande el Señor. Después, Jesús mismo, en Juan 6, 38, dice, el Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. De modo que Jesús dirá, y en la oración del huerto también, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y San Pablo recordará, Cristo no se aferró a su gloria eterna, sino que tomó nuestra carne, nuestra naturaleza, y en forma de hombre, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esto, por esa obediencia, Dios lo ensalzó y le dio una dignidad sobre toda dignidad, de tal manera que ante el Señor se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos. Cristo Rey. Rey porque se entregó enteramente. Y si nosotros queremos seguir a Jesús, el camino es este: pedirle luz para saber su voluntad. Señor, ¿qué queréis de mí? Lo que decía Santa Teresa. Para vos nací, ¿qué queréis de mí? Pidamos pues al Señor en esta entrada a la segunda etapa de los ejercicios que nos dé una generosidad, yo diría, como punto de partida. El que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Cruz es voluntad de Dios, sea agradable o sea desagradable. En la cruz de Cristo estuviéramos 30 años de vida en Nazaret, 30 años de felicidad, y también estuvo la cruz. Pero todo esto es la obediencia al Padre. Pues bien, nosotros también, si queremos renunciar a nuestra autonomía, es para entrar en el camino del Señor.